Colombianos, atención, lo que ha pasado en el Senado es realmente vergonzoso. Resulta que el Senado tiene que elegir un magistrado para la Corte Constitucional y pues al parecer el Senado tiene su candidato, pero también dice que el gobierno también tiene uno y esto es totalmente falso. Sin embargo, pues Vicky Dávila, con tal de taparle presuntamente estas marullas a los partidos tradicionales, pues es capaz de inventar cualquier cosa. Resulta que en este Congreso se llevó la votación, apareció un voto de más, dijeron que fue de forma accidentada, aplazaron la votación porque dio un empate, pero apareció un voto de más que generó la cancelación de esta votación y aplazarla, ¿no? Hubo un enfrentamiento acá entre pues el senador Ariel Ávila y el presidente del Senado, el señor Efraín Cepeda. Al parecer Efraín le dijo hijo de puta a Ariel Ávila por reclamarle que cuál eran este tipo de marullas que estaban haciendo en la votación por este magistrado para que quedara pues a favor del Senado, señores. Las marullas las hacen ellos, pero después no quieren reconocerlo, ¿no? También el presidente del Senado se refirió pues en malas palabras a este senador cuando le reclamó el proceder de la mesa directiva porque aplazaron esto, señores. Una vergüenza. Miremos el informe de Ariel Ávila. Se levanta la sesión, se convoca para el día de mañana. Esto fue lo que pasó hoy en la plenaria del Senado, hoy lunes, que estaba convocada la elección del nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. Aquí se ha hablado de revisión de cámaras. Se ha hablado que el procedimiento no estuvo bien porque los tarjetones eran muy delgados. Toca, para dar las garantías, revisar cámaras, hacer nuevos tarjetones, poner un cubículo. Se levanta la sesión, se convoca para el día de mañana. A mí no me acusa de eso. Se le paró como gallito fino. No sabemos quién metió el tarjetón. Fue la decisión de la mesa directiva. Voy a comenzar esta parte del video con dos apreciaciones. La primera es que toda la ultraderecha, la que nos gobernó por más de 100 años en Colombia, ha metido miedo, diciendo que el mundo alternativo, que el presidente Petro va a hacer marrullas para quedarse en el poder. Pero son ellos los que hacen marrullas. Hoy estaba convocada la elección y como no tenían los votos, levantaron para después ir a apretar los senadores y senadoras y lograr la votación por la candidata. Son ellos los que hacen marrulla. Así como cuando el uribismo dice que es que la izquierda se va a quedar en el poder y fueron ellos los que compraron la posibilidad de la reelección en su momento con las famosas GDs políticas. Entonces ellos acusan a los otros sectores de lo que únicamente ellos hacen. Y la segunda apreciación es que cortaron la transmisión cuando nosotros estábamos apelando una decisión. Y el presidente del Senado hizo gestos para romper el coro. De hecho me dijo, perdóneme la expresión, lo vieron en el video. ¿Qué es lo que pasa? Hoy estamos eligiendo de una terna que presentó el Consejo de Estado, de 2 hombres y una mujer, el nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. El Consejo de Estado fue el que ternó los candidatos para magistrados de la Corte Constitucional, pero aquí Vicky Dávila está manejando la narrativa que el gobierno tiene candidato. ¿Se dan cuenta? Cuando no le sale la jugadita a estos congresistas del Senado, pues resultan con la narrativa de que el gobierno era el que quería hacer esto y es totalmente lo contrario. La votación al final quedó 50 votos por un candidato, Miguel Polo Rosero, 50 votos por una señora Dangond, 2 votos en blanco, el señor Tovar no logró ningún voto, pero apareció un voto de más. Obviamente hecho para joder la elección. Lo normal o lo obvio es que se vuelva a llamar a lista y se vuelve a elegir. No, esta vez no. Uno de los senadores que votó por la señora Dangond tenía supuestamente que viajar, se fue y levantaron la sesión. Nosotros elegimos a Efraín Cepeda siendo de oposición con el compromiso que él iba a respetar las reglas y que iba a dar garantías. Y hoy no fue lo que hizo. Vean mi intervención cuando yo pido la palabra antes de que levantaran la sesión. Le ruego me coloque este minuto de atención, presidente Efraín. Nosotros votamos por usted a la presidencia de este Senado bajo 2 condiciones. Cumplir acuerdos y que usted era garantista. La elección se convocó para hoy. Le pido que no hagan marrullas y levanten, sino que se convoque inmediatamente la votación. Si algún senador se fue, no es culpa nuestra. Pero, presidente, yo voté por usted bajo la condición que usted iba a dar garantías y no prestarse. Necesito pedirle el favor que hagamos la votación y que no vaya a levantar. Porque esa no fue la condición para la que votamos por usted y lo dejaría muy mal parado con todos los años de experiencia que tiene. La elección fue convocada para hoy. ¿Cuál es el tema con esto de Efraín Cepeda? Que no hay garantías. Porque además, él es el jefe de debate de la candidata Dangond, siendo presidente del Senado. No debería ser el jefe de debate, que es una señora conservadora. Y aquí lo que tenemos que preservar es la Constitución y que se cumplan las leyes. No hay más nada que eso. Pero ustedes lo vieron, increíblemente, aquí hubo
tres grandes fallas. Él tenía que haber repetido la elección y no la repitió. 2. Cuando levanta la sesión, nosotros apelamos y finge una consulta para que se rompa el quórum y ahí sí convoca la votación. Y lo tercero, que es lo más grave de todo lo que ha pasado, y es que sencillamente él evitó que se votara. Pues aquí la gente empieza a hablar, el presidente del Senado es lo que eligieron y es digno representante de esos corruptos politiqueros que buscan trampas y marullas para todo. Es una tráfaga con el poder. Efraín Cepeda, usted es una persona corrupta al servicio del narcoparamilitarismo del país. Renuncia al Senado, no sea tramposo. Si la Corte Constitucional tiene huevos y dignidad, debe hacer justicia. No pasarán por encima del pueblo, el constituyente primario. Es que aquí manosean toda la política, señores, y nos damos cuenta. Pero miren la narrativa de la señora Vicky Dávila. Hay dos objetivos críticos de Petro en lo que queda de su gobierno y sobre los cuales los colombianos deben estar en máxima alerta. Primero, hoy se comprobó que el gobierno Petro quiere apoderarse de la Corte Constitucional. Por eso hizo de todo para que fuera elegido Miguel Polo, hombre de confianza del exsecretario jurídico de Palacio, Vladimir Fernández, quien hoy es magistrado del Alto Tribunal. Un empate con Claudia Alarcón y el zafarrancho que se armó porque vergonzosamente apareció un voto de más. Frenó la operación del gobierno con los congresistas a los que no les importa entregarle el país a Petro indefinidamente para someterlos a todos. Desen cuenta cómo cambia la narrativa y cómo quieren darle la vuelta cuando nos damos cuenta que es Efraín Cepeda el que aplazó esta votación, el que no quiso repetirla y que relativamente apareció un voto de más para dañar esta elección y posiblemente asegurar a Claudia Alarcón, ¿no? Que como lo dijo aquí Ariel Ávila, es conservadora, muy cercana al señor pues Efraín Cepeda. Y después dice ella, segundo, Petro quiere tener el control de la registraduría para manejar las elecciones del 2026, especialmente las presidenciales. No lo podemos permitir. A mí tampoco me gusta que Thomas Grech lleve décadas con un negocio en el Estado, pero otra cosa es que Petro se eligió con el sistema electoral actual en el que operó dicha firma y tuvo garantías. Si Petro se toma la registraduría, se nos queda o nos deja a uno de sus pupilos tenebrosos para terminar de destruir el país. Estamos avisados. ¿Cómo les parece, señores? Y aquí le dicen a la señora, señora, a usted ya no le cree ni su marido, ya nadie le copia, váyase a dormir y que la ronchen. Es que definitivamente quien crea en Vicky Dávila está jodido, señores. Pues Angélica Monsalve, la fiscal, dice lo siguiente: la endogamia y la politización de la justicia. Los magistrados de la Corte Constitucional son electos por el Senado, de terna compuesta por un candidato del presidente de la República, otro del Consejo de Estado y otro de la Corte Suprema de Justicia. Hoy los integrantes del Senado de la República, para cumplir con las necesidades partidistas de tener un aliado en las altas cortes, se disputan como lobos feroces la escogencia de un magistrado de la Corte Constitucional, en lugar de estar cumpliendo con su labor principal, que es la de hacer leyes para favorecer a los ciudadanos. ¿Cómo la ven? ¿Ven por qué tenemos que cambiar la forma de elección de estos altos magistrados? Ellos deben llegar al cargo por concurso público de méritos y por un tiempo determinado. Deben llegar al igual que cualquier juez de la República. Es la única manera de adecentar la desprestigiada rama judicial y así evitar la feria de favores políticos que se presenta por una elección guerrerista, partidista, amañada y plagada de intereses particulares. Ya de hecho la composición de la terna es mañosa. ¿Cómo así que los mismos magistrados se escogen a ellos mismos? Lo que apreciamos en este video es el mismo poder judicial poniendo a pelear el poder legislativo y burlándose en la cara de todos los colombianos, porque hasta la trampa hubo, señores. Qué descomposición del sistema. Y mire cómo se le alza. Volvamos a repetir esta imagen, cómo se alza Efraín Cepeda, Ariel Ávila. Tremendo, señores. Aquí vamos conociendo las mañas de estos congresistas. Otros lo justifican diciendo que fue un accidente el de voto de más. Sí, cómo no, señores. Sigamos creyendo esto, ¿no? Y es que Petro reitera que no apoya la reelección y que el 7 de agosto se irá contento de Palacio, ¿no? Aquí dice él, recalco que como el trino que dice que voy a tener un hijo, porque le inventaron que va a tener un hijo, después de 14 años de hacerse la vasectomía, el que habla de reelección de Petro no es sino una fake news que me hace reír, ¿no? Esto es más difícil que Gustavo Petro pues tenga otro hijo a que realmente se vuelva a elegir. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró en las últimas horas que no está interesado en buscar una eventual reelección. El jefe de Estado recalcó que el gobierno nacional no presenta ni apoya ninguna fórmula tendiente a extender su periodo de 4 años en la Casa de Nariño. Él escribe textualmente, quien aprobó la reelección no fui yo voté en contra. Cuando decidieron suspender esa política después de 2 reelecciones, Uribe y Santos, fue Santos. El gobierno nacional no presenta ni apoya ninguna fórmula de reelección.
Y reglón seguido, Gustavo Petro insistió en que se irá del poder cuando la Constitución lo indica, el 7 de agosto del 2026. En ese momento llegará al cargo o a la presidencia de los colombianos a alguien que elijan en las próximas elecciones. Él dice textualmente: el 7 de agosto me iré contento de palacio, bastante contento si he reducido la pobreza en Colombia. Así que como el trino que dice que voy a tener un hijo después de 14 años de hacerme una vasectomía, el que habla de reelección de Petro no es sino una fake news que me hace reír. En la historia reciente del país, 2 mandatarios han sido reelegidos para cumplir 8 años en cabeza del Ejecutivo. Y ya Uribe está hablando de que si llega a subir un candidato él, tiene que quedarse 8 años. Hágame el favor, ¿una Cabal? ¿Un Miguel Uribe? ¿Una Paloma Valencia? No, definitivamente no. Y es que en la historia reciente del país, 2 mandatarios han sido reelegidos para cumplir 8 años en cabeza del Ejecutivo. Se trata de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. En el mandato del primero, 2004, se aprobó en el Congreso esa figura modificando la prohibición dictada por la Constitución del 91. Al final del segundo periodo de Uribe, se intentó otra vez alargar el periodo en medio de polémicas. Y fue la administración de Santos en el 2015 cuando se volvió a vetar la reelección. Hágame el favor. El artículo 197 de la Carta Magna establece lo siguiente: no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que cualquier título hubiese ejercido la presidencia. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de 3 meses en forma continua o descontinua durante el cuatrenio, ¿no? La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Entonces aquí vamos a ver qué pasa, colombianos. Pero definitivamente Gustavo Petro dice que no le interesa la reelección una y otra vez. Por otro lado, Iván Cepeda se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para denunciar al congresista Miguel Polo Polo por hostigamiento a las madres de los falsos positivos. Contundentes palabras, después Polo Polo salió a llorar. Senador Iván Cepeda, estamos aquí en la Corte Suprema de Justicia, una denuncia contra el congresista Miguel Polo Polo. ¿Qué se está denunciando específicamente y qué se pide a la Corte Suprema de Justicia? Pues que muy pronto se pronuncie de manera drástica frente a lo que con horror constatamos la semana anterior. Un representante a la Cámara, por demás, un representante bastante mediocre, que en el Congreso nunca ha presentado ningún proyecto ni ninguna iniciativa que uno pueda decir es relevante, ofendiendo, ultrajando, humillando a las madres que han sufrido el camino de los crímenes de lesa humanidad, en este caso de los mal llamados falsos positivos, una situación que ha suscitado una inmensa indignación en la sociedad colombiana. Y por lo tanto creemos que es hora de que la justicia se pronuncie y se pronuncie de la manera más drástica posible. Por eso la denuncia que hemos presentado tiene varios delitos incluidos: el hostigamiento, la discriminación con carácter. Doctor, vimos el viernes por sorpresa que él publicó un comunicado diciendo que iba a contradenunciar por supuestamente amenazado. ¿Ustedes cómo ven este sentido? No, pues lo que vemos es que todo eso lo vamos a agregar a esta denuncia, porque además del hecho inicial, tiene el descaro, la desfachatez de seguir agravando la conducta. No ha entendido de qué se trata esta situación, pero nosotros vamos a hacer que entienda, porque este camino apenas comienza y lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Eso le debe quedar claro a él, y si su bancada lo respalda, a su bancada también. Además de la denuncia ante la Corte, ¿se ha presentado alguna queja ante la Procuraduría? ¿Se han tomado reacciones ante el mismo Senado? Sí, simultáneamente vamos a presentar una queja disciplinaria. Creemos que él ha cometido una falta gravísima, que está claramente estipulada en la ley de víctimas. Los servidores públicos deben en su comportamiento respetar a las víctimas, y en particular a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, comportamiento que es evidente de la vulnerable. Además del video que él mismo publicó en sus redes que generó indignación, ¿qué otras cosas presentan ante la Corte hoy? No, hay múltiples evidencias. Es decir, este es un caso en el cual no hay que hacer un gran esfuerzo para lograr documentar lo que ha ocurrido, porque, digamos, el hecho buscaba precisamente eso, tener un impacto publicitario del mayor impacto posible. Él lo hizo acompañado de medios de comunicación, redes sociales. Para que la gente quede claro, ¿a qué se expone ese congresista con esa falta que se cada uno de esos delitos que hemos nosotros mencionado, hay unas penas drásticas que incluyen incluso la privación de libertad. Senador, muchas gracias. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar con Polo Polo. Por otro lado, pues salió llorando el señor después de que vio esto, ¿no? Hace 6 días reté a la izquierda en el Congreso que me dieran los 6.402 nombres, las cédulas, las circunstancias de modo, hecho y lugar de los decesos y los números de caso en la Fiscalía. ¿Por qué no va y los pide él? Tribunales de Justicia y Paz y la JEP de los falsos positivos, y aún nada que me los dan.
Llevan una semana trinando en mi contra, haciendo manifestaciones públicas, sacando columnas de opinión, cargando botas en un lugar y en otro, yendo a la corte a denunciarme, pero nada que suministran la información. No quiero 100 nombres, ni 200, quiero 6.402. El Holocausto tiene toda la información de sus víctimas y estos, en 8 años de implementación del acuerdo de paz, aún no han sido capaces de dar los suyos. Si no los dan es porque no los tienen, punto. Vamos a ver, punto, cómo se va a defender y a meter plática en el abogado, porque se le viene pierna arriba algo grande, ¿no? Y por último, señores, resulta que el Centro Democrático denunció penalmente a Gustavo Bolívar por presunto hostigamiento a la libertad de prensa. Ah, es que son oportunistas, ¿no? Dicen ellos. El Centro Democrático denuncia penalmente a Gustavo Bolívar por presunto hostigamiento. La acción se fundamenta en las declaraciones dadas por el funcionario público que se constituye en una amenaza al libre ejercicio del periodismo en el país. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para que actúen con celeridad en la investigación de estos hechos. El Centro Democrático ha presentado esta denuncia contra el señor Gustavo Bolívar, actual funcionario público, por el presunto delito de hostigamiento de la libertad de prensa agravado por el uso de recursos públicos. Esta acción se fundamenta en declaraciones realizadas por el funcionario público, las cuales, según el video publicado por Revista Semana, constituyen una amenaza en el ejercicio libre e independiente del periodismo en Colombia. Adicionalmente, se señala que estas actuaciones podrían presentar un uso indebido de los recursos públicos, contraviniendo los fines constitucionales establecidos para la administración pública. Aquí el Centro Democrático está perdiendo el tiempo, ¿no? No saben cómo figurar, no saben cómo generar casos mediáticos, porque a la final no tienen cómo comprobar de que se estén usando pues, recursos públicos para supuestamente desprestigiar a canales privados y demás, ¿no? Entonces se les va a caer la mentirita, señores, poco a poco. Colombianos, hasta acá este video, les pedimos que compartan esta información, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. ¿Qué opinan sobre el enfrentamiento y el gallito bravo que le salió Efraín Cepeda a Ariel Ávila, ¿no? Y también Vicky Ávila tratando de voltear pues las marullas que hace el Congreso. Increíble. Muy amables y hasta pronto.